Capítulo 1. El monstruo olvidado. El cielo se partió con un rugido ensordecedor. Un monstruo gigantesco, cubierto de escamas oscuras y colmillos como espadas, aplastó la tierra con una de sus garras. El impacto levantó montañas de polvo mientras sus ojos rojos brillaban con furia. Frente a él, envuelto en una luz dorada que hacía vibrar el aire, flotaba un guerrero. No voy a dejar que destruyas este planeta. El monstruo atacó primero. El choque sacudió el horizonte. Goku bloqueó el golpe y contraatacó con una velocidad imposible, enviando a la criatura a través de montañas enteras. Pero el monstruo volvió a levantarse, herido. Rugiendo. Negándose a caer, Goku sonrió. Eso está mejor. La energía azul se concentró entre sus manos. La luz iluminó todo el cielo. El rayo atravesó al monstruo en una explosión cegadora. Silencio. No había cielo destruido. No había batalla. Solo el rincón de una guardería. Un niño pequeño estaba sentado en el suelo, rodeado de bloques y juguetes. En sus manos sostenía un dinosaurio de plástico y una pequeña figura humana. Era Rin y Toshi. Sus ojos estaban completamente concentrados. GRRR, murmuró, avanzando al dinosaurio. La figura cayó. Rin la levantó otra vez. El dinosaurio atacó de nuevo. El resto del salón estaba lleno de risas y juegos, pero para él todo era ruido lejano. Solo existía su pequeña batalla. La puerta del aula se abrió con suavidad. Una mujer elegante entró con una niña tomada de la mano. Se aferraba a su madre como si el mundo fuera demasiado grande. Muchas gracias por recibirla, dijo la mujer con cortesía. La maestra sonrió. No se preocupe, estará bien. La madre de Shoko Komi se inclinó. Shoko, cariño, intenta divertirte. La niña no respondió. Solo soltó lentamente su mano. La puerta se cerró. El ruido del salón pareció volverse abrumador de golpe. Komi se quedó inmóvil junto a la entrada. Había niños corriendo, riendo, jugando. La maestra se inclinó con suavidad. No pasa nada, susurró. ¿Ves a ese niño de ahí? Señaló hacia el rincón. Rin está jugando solo. ¿Por qué no vas con él? Komi miró en esa dirección. Un niño silencioso, sin caos, sin gritos. Algo dentro de ella se calmó apenas. Sus pies avanzaron. Dio un paso pequeño. Luego otro. Se detuvo a unos pasos de él. Rin no levantó la vista de inmediato. Notó la sombra. Alzó la mirada. Y sus ojos se encontraron. Komi se congeló. Su garganta se cerró por completo. Rin la observó en silencio. No parecía molesto. Solo, curioso. Miró el juguete en sus manos. Luego tomó otra figura del suelo. La levantó hacia ella. Komi dudó. Sus manos temblaron al tomar la figura. Al principio no supo cómo moverla. Rin acercó su dinosaurio y lo chocó suavemente contra el suyo. Un pequeño golpe. Komi parpadeó. Y respondió con un movimiento tímido. Las figuras chocaron otra vez. Luego otra. Poco a poco, su rigidez desapareció. Sus movimientos se volvieron más suaves, más naturales. Un sonido diminuto escapó de su garganta, casi como una risa contenida. Rin la miró un segundo y siguió jugando. Como si fuera completamente normal. Como si siempre hubieran jugado juntos. Rin. Una voz llegó desde la entrada. Un niño mayor estaba allí, con mirada firme. Nos vamos. Rin se detuvo. Miró a su hermano. Luego a los juguetes.
luego a la niña. Se puso de pie con calma, sosteniendo su dinosaurio. Sin despedirse. Sin decir nada. Caminó hacia la salida. Sae se dio la vuelta y ambos se fueron. La puerta se cerró. Komi permaneció sentada en el suelo. Miró el espacio vacío frente a ella. Luego la figura que aún sostenía entre las manos. Sus dedos la apretaron suavemente como si conservara algo invisible. El salón seguía lleno de ruido. Pero por primera vez, no parecía tan aterrador. Los días comenzaron a pasar. Lentos. Iguales. Suaves. En la guardería, cada mañana empezaba con el mismo ruido de risas, pasos y voces infantiles. Y cada mañana, Rin y Toshi se sentaba en el mismo rincón. Con los mismos bloques. Los mismos juguetes. El mismo dinosaurio de plástico. No buscaba a nadie. No miraba a la puerta. Simplemente empezaba a jugar. El monstruo avanzaba. El héroe caía. Se levantaba otra vez. Poco después, casi siempre a la misma hora, la puerta se abría con suavidad. Una niña entraba de la mano de su madre. Cabello impecable. Postura rígida. Silencio absoluto. Al principio se quedaba junto a la entrada. Observando. Buscando con la mirada. Hasta encontrarlo. En el rincón. Solo. Entonces sus hombros se relajaban apenas. Sus pies comenzaban a moverse. Se sentaba frente a él sin decir nada. Ya no necesitaban presentación. Rin no preguntaba. No saludaba. Simplemente deslizaba un juguete hacia ella. Como si fuera parte del ritual. Komi lo tomaba con cuidado. Y comenzaba la batalla. El dinosaurio rugía. El héroe atacaba. Las figuras chocaban con pequeños sonidos de plástico. Al principio, sus movimientos eran torpes. Pero con los días se volvieron más seguros. Más creativos. Más valientes. A veces Komi hacía que su figura ganara. A veces Rin. Pero casi siempre el monstruo se levantaba otra vez. Los otros niños jugaban, gritaban, corrían. Ellos no. Su mundo era pequeño, silencioso, pero completo. Algunas veces la maestra los observaba desde lejos. Sonreía suavemente. Parece que ya hicieron amistad, murmuraba. Pero ninguno de los dos habría sabido explicarlo. No hablaban, no se llamaban por su nombre, ni siquiera se tocaban, solo jugaban, todos los días. Un día, Komi llegó antes que él. Se quedó de pie en el centro del salón, perdida. Miró a su alrededor. Niños desconocidos. Ruido. Movimiento. Sus manos se apretaron con fuerza. Entonces lo vio entrar. Rin caminó directamente hacia su rincón, como siempre. Pero esta vez se detuvo. Notó que ella ya estaba ahí. Sus ojos se encontraron. Komi sintió que algo en su pecho se encendía. Una pequeña chispa de alivio. Rin se sentó. Tomó su dinosaurio. Lo colocó entre ambos. Sin decir nada. Komi se sentó frente a él. Y la batalla comenzó. Como si nunca se hubiera detenido. Los días siguieron pasando. Sin palabras. Sin promesas. Sin darse cuenta se habían convertido en parte del mundo del otro. Un día comenzó como cualquier otro. La luz de la mañana entraba por las ventanas de la guardería, iluminando el rincón donde siempre se sentaban. Rin y Toshi ya estaba allí. El dinosaurio avanzaba por el suelo. El héroe cayó. Se levantó otra vez. La puerta se abrió. Pasos pequeños. Uniforme impecable. Era Shoko Komi. Caminó directamente hacia él. Ya no dudaba tanto. Se sentó frente a Rin como si fuera lo más natural del mundo. Él deslizó una figura hacia ella. Comenzó la batalla. Ese día jugaron más de lo habitual. El dinosaurio rugía con más fuerza. Las figuras chocaban más rápido.
Komi incluso movía su juguete con pequeños impulsos decididos, como si defendiera algo importante. Por un momento, parecía que ambos habían olvidado el resto del mundo. Rin. La voz llegó desde la entrada. Tenemos que irnos. Rin se detuvo a mitad de un ataque. Miró a su hermano, luego a los juguetes, luego a Komi. Se levantó con calma, como siempre, sin despedirse, sin decir nada. Caminó hacia la salida. La puerta se cerró. El ruido del salón volvió. Komi permaneció sentada. Miró el espacio vacío frente a ella. Entonces lo notó. El dinosaurio, el que siempre usaba Rin, había quedado en el suelo, justo entre ambos. Komi lo recogió con cuidado. Lo sostuvo con ambas manos. Lo observó en silencio. Sus dedos apretaron el plástico con suavidad. No parecía un simple juguete. Parecía algo importante. Lo acercó a su pecho. Mañana se lo devolvería. Al día siguiente, Komi entró a la guardería como siempre. Buscó el rincón. Se sentó. Colocó el dinosaurio frente a ella. Esperó. Los niños llegaron. Las risas comenzaron. El ruido llenó el salón. Pero Rin no apareció. Otro día. Lo mismo. Komi llegó. Se sentó. Puso el dinosaurio entre sus manos. Esperó. La puerta se abría. Niños entraban. Madres se despedían. Pero no él. Los días siguieron pasando. El dinosaurio permanecía con ella. Siempre. En sus manos. Sobre sus piernas. A veces apretado contra su pecho. La maestra la observaba con tristeza. Pero no decía nada. Un día, la maestra se acercó con cuidado. Komi, ese niño ya no vendrá más. La niña no respondió. No preguntó por qué. No lloró. No habló. Solo miró el juguete. Sus dedos se cerraron con más fuerza alrededor del dinosaurio. Como si soltarlo significara perder algo más que plástico. El rincón seguía allí. Los bloques. Los juguetes. El espacio frente a ella. Vacío. La batalla había terminado. Sin despedida. Sin explicación. Sin un final. Komi levantó el dinosaurio lentamente. Lo colocó frente a ella. Como si esperara que se moviera solo. Como si esperara que alguien regresara a tomarlo. Pero no pasó nada. El silencio se volvió pesado. Por primera vez desde que había llegado a esa guardería, Komi bajó la mirada. Y abrazó el juguete contra su pecho. La ciudad apenas despertaba. El murmullo de los autos, el canto lejano de las aves y el sonido rítmico de unos pasos suaves sobre la acera componían la mañana. Shoko Komi caminaba hacia la preparatoria con la espalda recta y la mirada baja. Su cabello se movía con elegancia a cada paso. Las personas en la calle comenzaron a girar la cabeza. Un grupo de estudiantes se quedó en silencio. ¿Quién es esa chica? Es preciosa. Parece una celebridad. Komi siguió caminando, ajena a todo. O al menos eso parecía. Por dentro, su corazón latía con fuerza. Entonces algo llamó su atención. Un pequeño gato negro estaba sentado en la acera de la banqueta. Komi se detuvo. Sus ojos se suavizaron. Se inclinó lentamente y extendió la mano con cuidado, como si temiera romper algo frágil. Sus dedos estaban a centímetros del pelaje. El gato abrió los ojos. Y salió corriendo. Komi se quedó congelada, con la mano suspendida en el aire. Su expresión no cambió, pero sus hombros cayeron apenas unos milímetros. Luego retiró la mano con cuidado y continuó caminando. Dentro de la escuela, el ambiente era completamente distinto. Golpes de casilleros. Conversaciones. Pasos apresurados. En la zona de los zapatos, un chico acababa de entrar. Rin Hitoshi. Caminó directamente a su casillero sin mirar a nadie.
Se agachó y comenzó a cambiarse los zapatos con movimientos precisos y silenciosos. Su expresión era fría, distante. Como si todo a su alrededor careciera de importancia. En su mente solo había una cosa: fútbol. Cerró su casillero. En ese momento, Komi entró. Ella caminó hasta el casillero junto al de Rin y se arrodilló para cambiarse. Sus manos temblaban ligeramente. Intentaba hacer el menor ruido posible. Por un instante solo se escuchó el roce de la tela y el leve golpe de los zapatos. Rin levantó la vista. Sus ojos se encontraron. Los de ella se abrieron con sorpresa, como si el contacto visual fuera demasiado intenso. Los de él permanecieron tranquilos, analizando, pero sin interés real. Komi apartó la mirada de golpe, terminó apresuradamente y cerró su casillero con torpeza. Se levantó y salió casi corriendo del lugar. Rin la siguió con la mirada apenas un instante. Luego se dio la vuelta. No le importaba. El salón estaba lleno cuando Rin llegó. Conversaciones animadas, risas y grupos formados. Buscó su asiento asignado, junto a la ventana. Se sentó sin prestar atención a nadie. Entonces notó algo. La chica de al lado. Estaba sentada con la espalda perfectamente recta, las manos sobre las piernas y la mirada fija al frente. Completamente inmóvil. El murmullo del salón giraba en torno a ella. Es increíble. ¿Ya viste sus ojos? Es demasiado hermosa. Parece intocable. En cuestión de minutos, sin decir una sola palabra, se había convertido en la presencia dominante del aula. La más popular. La más admirada. La más inalcanzable. Y Rin acababa de sentarse a su lado. Las miradas cambiaron. Ya no eran de admiración. Eran de hostilidad. Cuchicheos tensos. ¿Quién se cree ese tipo? ¿Por qué está sentado junto a Komi-san? ¡Qué suerte! No es digno. Algunos chicos lo miraban como si quisieran borrarlo de la existencia. Rin no reaccionó. Ni siquiera levantó la cabeza. Apoyó el mentón en la mano y dirigió la vista hacia la ventana. Indiferente. Como si nada de eso tuviera importancia. Komi, en cambio, estaba rígida como una estatua. Podía sentir todas las miradas. Y la presencia tranquila del chico a su lado. El único que no parecía impresionado por ella. El único que no intentaba hablarle. El único que actuaba como si fuera una persona normal. Su corazón latía con fuerza. Pero no dijo nada. La puerta del salón se cerró suavemente. Muy bien, dijo la maestra. Antes de comenzar, quiero que todos se presenten. Nombre y algo sobre ustedes. Las presentaciones avanzaron con normalidad. Risas nerviosas. Comentarios torpes. Aplausos educados. Hasta que... Siguiente. Todas las miradas se dirigieron hacia la ventana. Shoko Komi se puso de pie. El aire cambió. Caminó al frente con elegancia impecable, como si cada paso flotara sobre el suelo. Tomó la tiza y escribió. Los trazos fueron suaves, perfectos, armoniosos. Una caligrafía tan hermosa que parecía imposible. Komi Shoko. Silencio. Un segundo después el salón explotó. Aplausos, gritos, dramatismo exagerado. Komi se quedó completamente congelada. Se sentó rígida, con el corazón desbocado. No entendía lo que pasaba. Siguiente. Rin Itoshi se puso de pie. El contraste fue brutal. Sin emoción. Sin nervios. Sin interés. Caminó al frente. Tomó la tiza. Itoshi Rin. Letra limpia. Precisa. Sin adornos. Pero en cuanto los caracteres aparecieron en el pizarrón, los ojos de Komi se abrieron. Su respiración se detuvo.
¿Y Toshi Rin? Un recuerdo difuso cruzó su mente. Un salón pequeño. Luz suave. Un niño jugando en silencio con figuras. Un monstruo enfrentando a un héroe. Ojos serios pero tranquilos. Su pecho se apretó. Ese nombre. Rin dejó la tiza. Silencio absoluto. Pesado. Incómodo. La mayoría de los estudiantes no supo cómo reaccionar. Pero Komi miraba su espalda con una intensidad que jamás había mostrado. Podría ser. No. Es imposible, pero... Rin regresó a su asiento y se sentó con indiferencia, mirando hacia la ventana como si nada tuviera importancia. No notó su mirada. No notó nada. Komi bajó la vista rápidamente, nerviosa. Sus manos temblaban sobre su falda. Su corazón latía demasiado rápido. Una sensación extraña, mezcla de confusión y algo cálido se expandía en su pecho. El niño de sus recuerdos. El único con quien había jugado. El único que no la había hecho sentir rara. Eres tú. Levantó la mirada apenas. Rin seguía observando el exterior, completamente distante. Imposible de leer. La maestra dio una palmada suave. Muy bien, continuemos. Pero para Komi la clase había dejado de importar. Porque, sentado justo a su lado podía estar el niño que había desaparecido sin despedirse. Y él no parecía recordarla. El timbre final resonó. El salón se llenó de ruido, y luego comenzó a vaciarse rápidamente. Hasta mañana, Komi-san. Cuídate. Shoko Komi respondía con pequeñas reverencias, incapaz de decir una sola palabra. En pocos minutos. Solo quedaron dos personas. Ella. Y Rin y Toshi. Rin cerró su cuaderno. Se puso de pie. No miró a Komi. No miró el salón. Solo caminó hacia la puerta. Komi se tensó de inmediato. Sus manos se cerraron sobre su falda. Era ahora, o nunca. Se levantó de golpe. El ruido hizo que Rin se detuviera. Giró apenas la cabeza. ¿Qué? Su voz era baja. Directa. Sin emoción. Komi abrió la boca. Nada salió. El pánico la golpeó de lleno. Sacó su cuaderno con manos temblorosas. Intentó escribir. El bolígrafo no marcó. Lo agitó desesperadamente. Se cayó al suelo. Se agachó para recogerlo. Cada movimiento era torpe por los nervios. Rin observaba en silencio. No con impaciencia. No con interés. Solo esperando a que terminara. Komi se levantó por fin y extendió la hoja. En blanco. Se había quedado paralizada antes de escribir. Rin miró el papel. Luego a ella. Parpadeó una vez. Si no vas a decir nada, muévete, lo dijo sin intención de ofender, solo un poco molesto por la pérdida de tiempo. Komi se apartó de inmediato, casi chocando con su pupitre. Rin pasó junto a ella sin rozarla. Abrió la puerta. Se detuvo apenas lo necesario para hablar, sin mirarla. Cierra cuando salgas. Y se fue. La puerta se cerró. El sonido resonó en el aula vacía. Komi permaneció de pie, inmóvil, sosteniendo la hoja en blanco. Sus manos temblaban. Su respiración era irregular. Sus ojos estaban vidriosos. Había reunido todo su valor, y no había logrado decirle absolutamente nada. Lentamente, apretó la hoja contra su pecho. Su corazón latía con fuerza dolorosa. Pero no había rabia, ni rechazo. Solo frustración consigo misma. En el pasillo, Rin caminaba con normalidad. Su expresión no había cambiado. Su mente ya estaba en otra cosa. Entrenamiento, rutina, mejorar. La interacción había durado menos de 10 segundos.
No significaba nada. Ni siquiera volvió a pensarlo. Dentro del salón, Komi caminó lentamente hasta su asiento. Se sentó. Miró el pupitre vacío al lado. El lugar donde él se sentaba. Sus dedos apretaron el borde del escritorio. Quería hablar. Quería decir algo. Cualquier cosa. Pero su voz no existía. Apoyó la frente sobre el pupitre. La luz naranja de la tarde bañaba el aula vacía. Por primera vez en su nueva escuela, Komi sintió lo difícil que sería. Porque la única persona que no la idolatraba, tampoco parecía verla realmente. Pero se prometió a sí misma, en volver a hablarle a ese chico como del lugar. A tu lado al caminar, nuestros hombros rozaban, riendo juntos los dos de aquello que no importó, al mirar el mismo sueño que nos unió. Aún te puedo escuchar, a mi oído susurrar palabras que alguna vez pintan el atardecer del color de tu calidez. Si no estás a mi lado, la tristeza llena mi corazón, soltando una extraña risa cuando sola yo estoy. Sigo atada en mi interior, esas cosas que el tiempo me dejó con brillar eternamente permanecerán. De aquel cielo que dio la lluvia que paró, sale el sol que aclara mi corazón. Descargo de responsabilidad. Todas las imágenes, como personajes y música, no son de mi propiedad. Créditos a sus respectivos dueños. Los créditos de autor estarán en la descripción. Recuerden darle like, suscribirse y activar la campanita si les gustó el video. Nos vemos en el siguiente capítulo.